Hola amigos de YouTube, el día de hoy estaremos resolviendo la Guía 2021 de preparación para el examen de selección de ingreso a la licenciatura UNAM, del área 4, Humanidades y Artes. Específicamente, la materia de literatura, que en este caso abarca de la pregunta 11 a la pregunta 20. Sin más por agregar, comencemos. Pregunta número 1 u 11. Dar información, emitir opinión y persuadir al lector son características del texto. Respuesta correcta. Opción A, periodístico. Efectivamente, el texto periodístico, o también conocido como texto informativo, tiene estas características principales: dar información, emitir una opinión y persuadir al lector. Personajes del texto dramático que realizan acciones prescindibles, pues sirven para crear ambientes y darle verosimilitud a la trama. Respuesta correcta, opción C, personajes incidentales. Antes que nada, recordemos que el texto dramático se refiere a obras de teatro. Cada vez que escuchamos esta frase, texto dramático o género dramático, recordemos obras de teatro. Entonces, en la obra de teatro, los personajes que realizan acciones prescindibles y solo sirven para crear el ambiente de la trama son conocidos como personajes incidentales. También como personajes ambientales o terciarios. Ejemplos de este tipo de personajes: soldados en una guerra o asistentes de una fiesta. Pensemos entonces que los personajes principales están enfrente haciendo cosas importantes, mientras que los personajes incidentales están como de fondo, simplemente están ahí para entender mejor qué está pasando. ¿Qué figura retórica representa la siguiente frase? Ayer naciste y morirás mañana. Luis de Góngora. Respuesta correcta, opción D. Para responder esta pregunta debemos conocer las figuras retóricas. No hay más remedio que estudiar qué es una figura retórica, cuántas y cuáles son, y estudiar las principales. En este caso, tenemos que es la antítesis, ya que consiste en la unión de conceptos que son contrarios u opuestos. Otro ejemplo de esto sería: se apagó el amor y se encendió el odio. Conceptos opuestos: apagar, encender, amor, odio. Vamos al caso de la pregunta: ayer naciste y morirás mañana. Ayer con mañana, nacer y morir. Conceptos unidos, pero que son contrarios. Unidos por esa I, que sirve efectivamente como una conjunción. El término corriente literaria se define como... Respuesta correcta, opción C. Un conjunto de características en la temática y forma de escribir de un grupo de autores, en relación con las condiciones sociales de una determinada época. Veamos otra definición de corriente literaria, que es una, creo yo, más sencilla. Dice: conjunto de autores u obras que están conectados por una serie de características comunes, ya sean del ámbito cultural, político, económico o social. Comparten además un espacio y un tiempo determinados. Creo yo que es más fácil, ya que los elementos están puestos en lugares que se entiende mejor. La respuesta que nos da la pregunta, que es la opción C, tiene los mismos elementos. Compárese conjunto de autores que están conectados por una serie de características. La respuesta diría: un conjunto de características en la temática y forma de escribir de un grupo de autores. Si lo notan, es lo mismo, solo escrito al revés, cambiando el orden de las palabras, en relación con las condiciones sociales de una determinada época.
Y es lo mismo, ¿no? Características comunes pueden ser sociales, económicas, culturales, ¿no? Y que además tienen un espacio y un tiempo, es decir, una época, ¿vale? Si no notan, entonces es la misma definición. Creo yo que la del lado derecho es más sencilla, pero queda a su criterio. Otra forma de responder estas preguntas es descartando. Por ejemplo, la opción A dice un grupo de autores que comparten idioma. Dentro de nuestra definición nunca salió la parte de que deberían compartir un idioma los autores. Los autores pueden ser de diferentes nacionalidades y no necesitan hablar ni un mismo idioma ni pertenecer a un mismo espacio físico, como aquí dice, ¿no? Idioma, nacionalidad y un espacio físico. Podemos tachar esas dos y por ende ya se nos quita esta opción. ¿Okay? Además, por un espacio físico como por ejemplo la escuela. Los autores dentro de una corriente literaria, como bien lo dice nuestra definición, no necesitan compartir un espacio físico como una escuela, solo un espacio y un tiempo, cual puede ser un país o puede ser un continente, no una escuela, ni una iglesia o algo así. Opción B diría una clasificación de escritores que comparten edad y circunstancia histórica. Bueno, circunstancia histórica sería lo mismo que comparten espacio y tiempo, lo cual está bien, pero edad, eso no va para nada. Autores dentro de una corriente literaria puede existir desde jóvenes de 18, 20 años hasta autores de 80, 90 años. Y no por eso los vas a descartar. La edad no es un elemento que distinga una corriente literaria de otra. Además de esto, tenemos la opción D, una suma de literatos de la misma nacionalidad. Otra vez lo mismo, ¿no? Nacionalidad la podemos descartar, relacionados por una serie de temáticas y estilos, en un periodo aproximado de 15 años. Esta opción D ya la podemos descartar desde el momento que dice nacionalidad, ya que acabamos de decir que los autores de una corriente literaria no necesitan ni hablar el mismo idioma ni pertenecer a la misma nacionalidad. Además de esto, dice que un periodo de 15 años. Las corrientes literarias duran aproximadamente 100 años, ¿sí? Y ni siquiera es una regla, es un aproximado que se ha visto a lo largo de la historia, no es una regla, ¿sí? Eso pasa con las corrientes literarias contemporáneas o las corrientes literarias de la modernidad. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, las corrientes literarias antiguas, como son el clasicismo, que es la primera corriente literaria de Occidente, y la literatura medieval, duran 10 siglos o más, es decir, 1000 años. Por ende, esto de 15 años es algo que podemos descartar con facilidad. Siguiente pregunta. ¿Fueron autores del realismo en España y en México? Esta pregunta es complicada, ya que debemos conocer los autores. Si no los conocemos, pues nos resultará imposible contestar. Por un lado, podemos ver que nos pone autores de nacionalidad mexicana y española en cada momento. Veamos el primer elemento. Opción A, Juan Ramón Jiménez y Enrique González Martínez. Efectivamente, estos dos son Juan Ramón Jiménez, un autor español, y Enrique González Martínez, un autor mexicano. Sin embargo, Juan Ramón Jiménez sí pertenece al realismo, que es lo que estamos buscando, realismo, pero Enrique González Martínez fue más bien un modernista o algunos lo consideran un posmodernista, por lo cual la opción A no puede ser. ¿Okay? Luego, tendríamos la B. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra y Juan Ruiz de Alarcón, también dos autores, uno español y uno mexicano, entre comillas, ¿sí? Cervantes, pues bueno, lo conocemos todos, un autor del siglo de oro, quien escribió Don Quijote de la Mancha. Y por otro lado, Juan Ruiz de Alarcón, que fue un autor de la Nueva España. Por eso dije que México, entre comillas, porque Juan Luis de Alarcón, cuando escribió en el territorio que hoy es México, ni siquiera se le conocía como México. Por ende, se puede también descartar.
Además, los dos pertenecen al siglo de oro español, o al siglo de oro, por lo que no cuadran. Nosotros estamos buscando realismo. Opción C, José Desproceda y Manuel Paino. Estos dos autores son autores del romanticismo. Por ende, tampoco los podemos considerar. Nosotros estamos buscando realismo. Por último, entonces, y como ya vieron, los autores del realismo español y mexicano son Benito Pérez Galdós y Rafael Delgado. Siguiente pregunta. Elige la opción que resume las características de la literatura contemporánea. Para esta pregunta debemos conocer las efectivamente características de la literatura contemporánea, la definición. La respuesta correcta sería la opción A. Aplica un alto sentido del mundo interior de los personajes y propone otro sentido de lo que significa la realidad y el tiempo. Recordemos esta definición. Y pasemos ahora a la definición completa de literatura contemporánea, que dice: se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, proponiendo un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. En esta parte tenemos la parte de una nueva visión del mundo. ¿Sí? Propone un sentido diferente de lo que significa realidad y tiempo. Por esta parte podemos entender este elemento, pero sigamos leyendo. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre realidad y ficción. Surge el realismo mágico. Vean, también aquí encontramos esta misma parte de proponer nuevos sentidos de lo que es el tiempo, el espacio y la realidad. Representa el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente. Regresemos a la respuesta. Aplica un alto sentido del mundo interior de los personajes. Ahí está nuestro elemento. Y luego, por último, dice: el tiempo no transcurre de forma lineal. Otro elemento importante, el tiempo. Entonces, podemos encontrar los elementos que describen las características de la literatura contemporánea en la opción A. Si leyéramos las demás opciones, encontraríamos que nos hablan de otras corrientes, como por ejemplo, presenta dos vertientes: una liberadora que alimenta la rebeldía y la lucha y la independencia, y otra que se refugia en la melancolía. Esta opción se refiere al romanticismo. Opción C diría: reacciona contra las corrientes académicas y románticas que le precedieron durante la primera mitad del siglo XIX. Esta se refiere al modernismo. Y opción D dice: hace énfasis en lo moral y lo social de la actuación humana con el objetivo de combatir prejuicios mediante el conocimiento y el estudio. Se refiere a la corriente llamada realismo. Siguiente pregunta. Autor representativo del llamado boom latinoamericano. Respuesta correcta: Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor argentino cuya obra más notable fue Rayuela, aquí presente. Pertenece efectivamente al boom latinoamericano. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Pues conociendo a los autores y descartando. Por ejemplo, María Luisa Bombal fue una autora chilena anterior al boom latinoamericano, autora de La Amortajada y La Última Niebla. Por ende, si fue anterior, la podemos tachar. Ana Lidia Vega fue una autora puertorriqueña que escribió Falsas Crónicas del Sur, autora contemporánea que también podemos descartar. Y Jorge Volpi, otro autor contemporáneo, es un autor mexicano perteneciente a la generación del crack.
no al boom latinoamericano, sino a la denominada generación del crack. Por ende, se puede descartar. Solo conociendo los autores es como se puede responder esta pregunta. Pregunta 18. La novela pertenece al género, está escrita en y suele tener una estructura. Respuesta correcta, opción A. La novela pertenece al género narrativo, que nos dice que se relata o cuenta una historia, ya sea real o ficticia, contada por un narrador. Está escrita en prosa. La prosa es una forma de escritura natural que no está sujeta a reglas de medida, contraria al verso, ya que no posee ritmo y suele tener una estructura compleja, es decir, la novela tiene una multiplicidad de tramas y subtramas, además de muchos personajes. El siguiente ejemplo se refiere a una ficha. Respuesta correcta, opción A, bibliográfica. Recordemos, las fichas bibliográficas recaban la información bibliográfica de un libro. Entonces tenemos los elementos de la misma, que deben de ir en este orden: autor o autores, o editor o editores. También puede ser compilador o compiladores, empezando por el apellido y abreviando el nombre con la primera letra. Fuentes: Carlos. Año de publicación, siempre entre paréntesis, 1958. Luego, título, en cursivas, la región más transparente, seguida de el lugar de publicación, México en este caso, y la editorial, el Fondo de Cultura Económica. ¿Okay? ¿De qué tipo es la siguiente ficha? Respuesta correcta, opción A, una ficha de trabajo de comentario. En la pregunta se les olvidó, o lo hicieron a posta, poner ficha de trabajo, pero en realidad esta es una ficha de trabajo. En la pregunta solo dice ficha. ¿Okay? Entonces veamos los elementos de la ficha de trabajo de comentario. En ella existen también elementos que deben de tener un orden parecido al anterior. Primero que nada tendremos el título del libro. En este caso sería rimas, rondas y canciones. Después tendremos el autor o autores, que en este caso son Aline Trejo Rivas, Alma y Alma Rosa Pires. Tenemos la edición, que en este caso es la primera, el lugar de publicación, Ciudad de México o México nada más, o Ciudad México, lugar de publicación, es lo mismo. La editorial, Editores Mexicanos Unidos, el año 2007, y las páginas totales o número de páginas, que en este caso serían 94. Y el elemento más importante para saber que esta es una ficha de trabajo de comentario es que debe existir en estas fichas una síntesis del tema donde se utilizan palabras propias para destacar lo importante. La finalidad es guardar información útil. Esa síntesis es lo que nos va a dar el tip para saber que esta es una ficha de trabajo de comentario. Esa síntesis dice: conformado por apenas 98 páginas, este texto de divulgación, sin mayor aparato crítico, tiene, sin embargo, como mérito principal presentar en su sección rondas versiones tradicionales, extrañas o antiguas de canciones infantiles que hoy se consideran de moda. Ejemplo de ello es una versión de la muy conocida Chuchuwa, que se encuentra en las páginas 63 a 64. Como pueden notar, esta es una síntesis del tema en donde el autor que la hizo utilizó sus palabras para explicar lo que él considera lo más importante, para después poder regresar a esta ficha y saber de qué se trata ese tema o de qué habla en esas páginas, o simplemente para guardar esta información que
habla de, bueno, esta canción supuestamente muy conocida. Con esta pregunta terminamos la guía del UNAM 2021, área 4. Muchas gracias por ver este video. Un saludo a todos.